Pues ahí está la presidenta que, pues un día sí y otro también se refiere a este tema, aunque dice que ella no va a entrar en confrontaciones y acusa al señor Salinas Pliego de estar politizando el tema y de querer convertirse en una víctima. Vamos a analizar este asunto, que hay detrás de esta confrontación, de este diferendo, como se le quiera llamar, y también ha tomado ya niveles de un pleito político, porque claramente el señor Salinas Pliego ahora está asumiendo posiciones cada vez más críticas hacia el régimen de la 4T, llama a los mexicanos a dejar de votar por este partido, les habla de una serie de cosas, incluso les propone un nuevo movimiento político, pero detrás está un tema de impuestos y es un tema que va a resolver estrictamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya decía el otro día la presidenta, y yo también se lo comentaba aquí antes de que lo dijera la presidenta, está moviéndose ya el asunto y muy pronto se va a asignar ya a alguno de los ministros para que pues se redacte un proyecto de sentencia que va a ser analizado por el Pleno. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en la línea de Zoom de A la Una al abogado Tulio Antonio Salanueva. Él es titular de la firma Salanueva y Asociados, se dedican a la defensa de contenciosa fiscal y administrativa. También es miembro del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Bienvenido, abogado Tulio, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola Salvador, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio, un placer estar en tu programa. ¿Cómo es que un asunto de fiscal de este tipo que enfrenta el señor Salinas Pliego con el gobierno mexicano termina convirtiéndose en pues una confrontación política que cada vez escala más a nivel declarativo? Caray, yo en primer lugar, Salvador, te diría que es lamentable el episodio que estamos viviendo y lamentable no solo desde el punto de vista de la postura gubernamental, sino también de el- la iniciativa privada de Ujú. Ricardo Salinas Pliego que polemizan efectivamente sobre un tema que diríamos los que somos especialistas en derecho fiscal, pues está sumamente predeterminado en la ley. Desde el punto de vista de la interpretación del derecho, el pago de impuestos no debería politizarse, Ujú. puesto que efectivamente es de donde salen los fondos para la hacienda pública, para el gasto público, para el gasto gubernamental, de tal manera que en principio no se politiza el tema fiscal y por lo tanto, en principio te decía yo, es lamentable este episodio que hoy en día estamos comentando. Ahora, el gobierno ha acusado al señor Salinas Pliego, no solo ahora la presidenta Sheinbaum, también lo decía el presidente López Obrador, de haber abusado de figuras jurídicas, figuras fiscales que le permitían la condonación de impuestos y después haber también abusado del tema de los amparos para atrasar estos litigios. ¿Qué es lo que ustedes ven detrás de esta estrategia legal, digamos, que ha tenido Salinas Pliego? Sí, bueno, no es un secreto para ningún personaje público, para la política de este país, que efectivamente don Ricardo Salinas pues ha abusado de los medios de defensa, de los litigios y particularmente te diría yo, Salvador, de las lagunas que tenía y que ha tenido históricamente la legislación fiscal en nuestro país. Cada año, como bien sabes, se promulga la ley de ingresos de la Federación y se discuten las políticas que habrá al respecto. Cada año, decimos los fiscalistas, se tapan hoyos, pero se destapan otros. Y es Ujú. a partir de estas deficiencias que tiene la ley que algunos abogados hacen uso de estas herramientas efectivamente para eludir fiscalmente. Esto ha sido una práctica recurrente y efectivamente es lo que en principio daría lugar a los comentarios que hace la Presidencia de la República en cuanto a que se abusa de los medios de defensa Ujú. y el término correcto técnico es eludir fiscalmente el pago de los impuestos. No es, Sin claro, embargo, sí. Salvador, Ujú. también déjame decirte que desafortunadamente las autoridades fiscales en nuestro país son sumamente agresivas. Lo que Sí. se busca hoy en día es recaudar, es hacerlo de manera eficiente, pero también se incurre en el terrorismo fiscal. Basta salir a la calle, basta confrontar a la opinión pública, pedirle opinión para saber que el pago de impuestos se vuelve un dolor de cabeza Claro. precisamente por las restricciones que existen. No encontramos desafortunadamente un justo medio entre el pago proporcional y equitativo de impuestos que dice nuestra Constitución Ujú. y las políticas que debe seguir la autoridad para cumplir con este mandato, Salvador. Claro, ahora también del lado del gobierno ha habido algunos
pues no sé cómo llamarlos, pero también algunas conductas que también se han prestado a hacer más grande este asunto. Por ejemplo, Salinas Pliego dice que el presidente López Obrador, con el que tenía él una relación cercana, porque fueron amigos, él lo apoyó en todas sus campañas, hizo un acuerdo con él, un acuerdo en el que se sentaron ellos dos y negociaron una cantidad a pagar que él dice era de 10,000 pesos, y después el SAT se la intenta subir y es cuando empieza este pleito ya a nivel político. Es decir, aquí ha habido errores, por supuesto, del señor Salinas Pliego, o digamos estratagemas fiscales, pero también ha habido, pues no sé si llamarlos errores o malas conductas no tan propias de parte del lado gubernamental. Sí, por supuesto, mira, ha habido errores y también contradicciones. Recordemos que una de las banderas del gobierno del sexenio anterior fue precisamente evitar el tipo de abusos que se daban durante las políticas públicas. Ujú, Precisamente la Constitución se reformó en primer lugar para prohibir que se condonaran impuestos. De tal manera que aquel trato que aparentemente se hacía en lo oscurito ujú, y que se hizo público de condonar impuestos, de reducir la deuda que tenía la empresa del señor Salinas Pliego, pues contradecía aquel discurso oficial. ujú, Ahora bien, también la ley de ingresos de la Federación en fechas recientes, particularmente en los dos últimos ejercicios fiscales, prevé una reducción significativa de impuestos para determinados sujetos que tienen adeudos al fisco federal. ujú. Por lo tanto, te decía yo, existe una contradicción entre el discurso Sí. y entre la política pública de hacer que todos paguemos impuestos. Esto debe definitivamente de erradicarse Ujú. porque da pie a los litigios que hoy en día estamos comentando, pero también a los abusos desde el punto de vista del poder Ujú. y de la recaudación que genera esta política pública. Ahora, estamos conversando con el abogado Tulio Antonio Salanueva Brito. Él es titular de la firma Salanueva y Asociados, dedicados a lo contencioso fiscal. En el punto en el que estamos, en esta, pues, quitando, digamos, el ruido político y la guerra declarativa entre la presidenta y el señor Salinas Pliego, ¿qué es lo que viene? La Suprema Corte va a retomar este amparo que dejó pendiente la Corte anterior, que no la pudo discutir precisamente por estratagemas del señor Salinas Pliego, porque observó o pidió que se excusaran algunos ministros. ¿Qué es lo que viene en la Corte? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este amparo? ¿Y cuáles son los escenarios que usted está vislumbrando como especialista, abogado? Claro, con mucho gusto. Mira, déjame decirte que es la última instancia que tiene la empresa del señor Ricardo Salinas, Uh que -huh, esto ya fue juzgado por un tribunal ordinario, por el Tribunal Federal de Justicia uh Administrativa, -huh, y que en todas las instancias, aún el amparo directo por virtud del cual conoció ya un órgano constitucional, tuvo una resolución que no le es favorable, uh -huh, precisamente con base en las herramientas que prevé el derecho de amparo, el juicio constitucional, tiene hoy en día derecho a una revisión en amparo de la cual conoce la máxima autoridad judicial en este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, como tú sabes, hoy en día acaban de tomar protesta, acaban de entrar en funciones los nuevos ministros de la Corte y será efectivamente una prueba de fuego. Si este tribunal se convierte desafortunadamente en un tribunal político, en un tribunal que juzgue a partir de preferencias e intereses e uh ideologías -huh. de una corriente política o partidista de nuestro país, o nos vamos al espíritu de la legislación. Yo te diría que en cuanto al fondo de lo que se alega en este asunto, Uh -huh. don Ricardo Salinas efectivamente hizo uso de las herramientas que preveía la ley fiscal en los ejercicios que le fueron revisados, y esto es interpretado por el gobierno, por las personas en el poder, como un intento de eludir y de no pagar impuestos. Sin embargo, las estructuras legales, la estrategia fiscal sí está delimitada en el juicio Uh -huh. y por lo tanto te decía yo, será de suma importancia revisar lo que resuelve la Corte. Es la última Uh instancia -huh. jurídica que tiene el justiciable Ricardo Salinas Pliego en este momento y será crucial y de suma importancia para quienes seguimos el derecho fiscal, el conocer los argumentos que da la Corte sobre este asunto. Y Uh -huh. además te diría que creará un importante
ejemplo, un precedentes. parteaguas en cuanto a los Ujú, criterios jurídicos ujú. de saber si se respetan las normas de procedimiento y las normas sustantivas que regían en aquellos ejercicios fiscales o se cambia definitivamente la política de recaudación Uf. y la interpretación de la ley a partir de la nueva conformación de O la sea, Corte. va a Es ser un un caso tema no menor, paradigmático. sumamente interesante y paradigmático, Sin estimado duda alguna. Y Salvador. vamos, coincido totalmente con usted, va a ser un caso, una prueba de fuego para esta nueva corte, que tanto sus criterios van a ser políticos o van a respetar lo que dicen las leyes, aunque lo que digan las leyes pues sea contrario a la posición del gobierno federal. Vamos a estar atentos a este tema y le agradecemos por lo pronto este análisis tan puntual que nos ayuda a hacer para nuestro público, abogado. Gracias, Salvador. Un saludo Un a tu saludo. auditorio y estoy a la orden. Muchas gracias al abogado a Tulio Antonio Salanueva, Brito, él es titular de Salanueva y Asociados, dedicada también a la defensa contenciosa fiscal y administrativa.